¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno chicos, aquí trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión quisiera traerles un video chicos de lo que sigue siendo el Minos, este titán que muchos se preguntan si es bueno, cómo equiparlo, cómo utilizarlo, cómo llevarlo en batalla. Entonces quisiera darles un poquito de demostración al igual de cómo rescatar una victoria, cómo hacerlo, cómo atacar, cómo enfrentarnos directamente al enemigo, cómo utilizar la habilidad de los robots, ya sea, no sea simplemente el titán, sino en general. No necesariamente tienes que llevar siempre meta, no siempre tienes que llevar armas que estén totalmente nuevas, sino que hay que saber utilizar a los robots, hay que saber utilizar a los titanes variable, ya sea el Minos, ya sea el Arthur, ya sea el Aumin. Hay diferentes titanes, entonces cada uno tiene una forma de juego diferente. Pero bueno, eso ya depende la verdad de muchos, no simplemente de que te digan, oye, utiliza este, no, sino simplemente la forma de juego de cada quien. Yo les puedo decir, pueden armar su hangar como yo lo tengo, pero quizás muchos les gusta atacar de lejos, quizás muchos les gusta atacar de cerca, o quizás otros les guste curar. Yo conozco a un amigo del clan, bueno, no sé si por ahí ande todavía, que le gusta utilizar robot de durabilidad, o sea que repara durabilidad, que se repara él mismo. Entonces cada quien tiene una forma de juego diferente y hay que adaptarse a eso también. O sea, ustedes tienen que adaptarse a cómo utilizar al robot, a cómo utilizar al titán. Pero bueno, esta ocasión les traigo de esta batalla chicos. Por aquí teníamos a nuestro amiguito Orochi, un robot que sigue siendo muy bueno, por ahí ya fue nerfeado. Yo lo sigo teniendo con el robot, el cual tiene un aumento de cadencia en cuestión de su arma integrada. Me sigue funcionando así. No le he cambiado por la otra chica, pero creo que es mucho mejor la otra chica porque te da 3 habilidades. Quizás se disminuye un poco la habilidad o el tiempo que lo puedes utilizar, pero creo que viene un poquito mejor. La verdad, la cadencia como que sí, el efecto ayuda quizás a reducirle o aplicar un poco de corrosión, pero en general creo que es mejor la otra chica. No me acuerdo de su nombre. Yo tengo a Ghost, que es muy bueno. La cadencia a veces me ayuda con robot que quizás tengan puntos de defensa, pero en general creo que nos ayuda un poquito más la otra chica. Es la morenita, la que tiene como tipo la mitad de la cara calavera. Bueno, dibujada, no calavera, pero que lo tiene dibujada. Pero bueno, por aquí pasábamos a atacar, cómo utilizar al robot. No simplemente es ir a atacar, sino cómo empezarlo a atacar. Por aquí casi le bajábamos totalmente la vida a un Seraph, pero lamentablemente se nos acababa la habilidad, al igual la recarga del arma, y ya lo teníamos. Sacamos rápidamente a nuestro amiguito Ravana con estas nuevas armas, las Maze. Como les digo, yo trato de no tener la verdad totalmente mi hangar con armas meta, por decirlo así, o nuevas que acaban de sacar, que son letales o que hacen muchísimo daño. Pero estas armas me gustaron mucho, yo soy mucho de ir mucho hacia el frente y estas armas me gustaron. De hecho podría tener varios robots en el hangar con estas armas. Podría utilizar las Hammer, por ahí tengo 3 armas Hammer, tengo las Google, por ahí tengo otra Maze. Entonces podría armar fácilmente otro robot, pero no es mi tipo. Pero bueno, aquí atacábamos a este Minos. Este amiguito la verdad se nos adelantó, quiso atacar y decir, no, pues me voy hasta la baliza de ellos para poder así ganarles. Sin embargo, pues se toparía con que todos empezaríamos a atacar. Yo me pegaría hacia él. Tiene lo que son las Cinder, entonces no es como un arma que ataque directamente a un robot, sino es en general. Entonces lamentablemente salió pues mal su plan de ir a atacarnos hasta el full, o ir a atacar fullmente hasta nuestro respawn, o directamente nuestra baliza principal. Pero bueno, empezamos a atacar. Por aquí ya nos venían controlando 4 balizas. Si se dan cuenta, algo fundamental de War Robots es controlar su totalidad de las balizas, mantener el mayor tiempo. Por ejemplo, si está muy equilibrado esta batalla, tratar de tener 3 o mínimo 2 para empezar ahí a movernos y poder atacar y
de terminar la batalla, de que nos la llevemos. Por ahí ya llevamos casi igualdad en cuestión de la rayita, ya sea la roja y la azul. Entonces empezábamos a atacar. Por aquí me hacían como un tipo focus. Empezaba a atacar ese Fenrir, desde el lado derecho me atacaba otro, y acá venía otro Fafnir, de ahí venía un Typhon. Entonces me terminaban eliminando a mi Ravana. Entonces dije, vamos, ya es momento de sacar a nuestro amiguito Minos. Es muy recomendable que lo vengan sacando ya por el minuto 5, que es un lapso en el cual nosotros tenemos para poder controlar totalmente la batalla. Entonces sacamos a nuestro amiguito Minos. Por aquí quería controlar nuestra baliza del lado izquierdo. Entonces empezamos a atacar full con nuestro amiguito Minos. Yo dije, no, pues aquí están concentrados todos. De este lado se encuentran dos, y vemos que hasta el final solo se encuentra uno, y era un Aomin. Yo dije, pues es mi oportunidad, vámonos hasta sus balizas, en lo que ellos se entretienen acá con nuestros amigos. Es importante también que tengas compañeros que te ayuden y te apoyen para poder garantizar la batalla. Nos terminábamos llevando a este Aomin. Empezamos a atacar desde atrás. No nos veía este cuate, la verdad. Seguía avanzando él sin ningún problema, no nos veía. Y por acá empezaban a salir dos brother. Por ahí veíamos a un Inquisitor y veíamos a este Khepri con lo que son las magnetas. Una de las cosas que les puedo decir es que si tienen armas que hacen daño desde larga distancia, como lo que son estas que son de 600 metros, no te pegas un titán. Si tienes armas como escopetas, por ejemplo tienes la Sebastador, las Thunder, tienes la Storm, tienes la Goose, acércate a un robot, a un titán. Pero si no tienes armas que van a hacer daño desde cerca y que van a cargar todavía, por ejemplo hay armas que disparan mientras cargas, entonces es fabuloso. Pero si no tienes estas armas, por ejemplo aquí este Inquisitor sí tenía una Thunder y tenía dos Storm. Por ahí veíamos este Fafnir, que estaba desde allá lejos atacando. Una de las cosas que me siguen encantando, y que se lo sigo diciendo del Minos, es de que su escudo es impenetrable, ya sea del Fafnir, ya sea del Hard, ya sea del nueva arma integrada del Seraph, no lo evade, ya sea también de un titán, ya sea por ejemplo estas armas también, las de láser que te ciegan, pues otras armas por ahí que quizás tengan un poquito más como de poder, no sé, estas armas, por ejemplo la Kisten, que otras armas, bueno, serían como en Talent, sí. A lo que me voy a referir es de que no se pueden penetrar, o no se puede penetrar el escudo, y que sigue siendo excelente para poder atacar. Por aquí ya llevábamos eliminados varios robots. Una de las cosas que hay que saber utilizar al titán, hay que saberlo mover. Por ahí nos está durando muchísimo nuestro titán. Por aquí veíamos que sacaban un Leo, uno de los robots de las viejas escuelas, que sigue siendo letal, sigue siendo muy bueno para poder utilizarlo en altas ligas, y lo puedes utilizar hasta liga experto, liga maestro, dependiendo cómo lo tengas equipado, y que lo tengas con buenas armas también, y que le tengas un buen piloto, y que seas un buen piloto para poderlo seguir utilizando. Por aquí, si se dan cuenta, ya solo nos quedaba una rayita para poder ser eliminado o poder perder. Por aquí seguíamos viendo hacia atrás y empezábamos nosotros a avanzar a apoyar a nuestros compañeros. Por ahí, si se dan cuenta, teníamos focus de 2 a 3 robots que nos querían eliminar a nuestro titán, pero empezamos a controlar estas balizas. Por ahí seguíamos viendo hacia atrás, ya había un brother por ahí que salía en la baliza de ellos, y empezamos a atacar. Veíamos aquí un Murumet con armas, la Kisten y Boluva, y lo terminaban eliminando. Apoyábamos para que lo eliminaban. Veíamos aquí este brother, por allá tenía otro que tenía un focus. Entonces veíamos a este brother que trataran de no huir o tratar de controlar otra baliza. Eso nos garantizaría lo que es la victoria. Empezaba a bajar su rayita de ellos para poder obtener esta victoria. Veíamos ahí a un Lich, estos robots que tienen una habilidad muy buena. Si lo tienen muy equipados, sigue siendo muy bueno. Entonces por aquí finalizamos la partida y la salvábamos utilizando simplemente a 3 de nuestro robot, Orochi, a nuestro Ravana y por último a nuestro Minos, y terminábamos teniendo una excelente victoria. Hacíamos 7 millones, 11 balizas capturadas,
13 eliminaciones. Veíamos el primer lugar del otro, del equipo contrario, de 9 millones, pero aquí nuestros amigos apoyaron totalmente. Espero les guste, chicos. Suscríbase, dejen su like, su comentario. Nos estamos viendo en la próxima en su canal El Profeta Game. Dejen también sus preguntas si tienen, hay unos que los tienen. Pero bueno, hasta la próxima, chicos. Chao, chao.